Hola a todos y a todas. En el capítulo de hoy vamos a ver los vectores. Así que, ¿qué son estas cosas? Pues he estado pensando si explicar este tema como se explica en la universidad y dar los vectores desde un punto de vista más académico o hacer algo parecido a la caricatura que siempre suele hacerse en los vídeos de internet, explicar que son unas flechitas y que se desglosan por componentes y bueno, todo eso. Así que he decidido quedarme a medio camino entre ambas, que es en el punto medio donde dicen que está la virtud. Así que va a ser la manera en la que los voy a explicar. Por lo tanto, eh, ¿qué son, qué son los vectores? Bien, pues son los elementos de un espacio vectorial. Así que imagino que estáis exactamente igual. Y encima ahora ya no sabéis lo que es un espacio vectorial ni lo que es un vector. Así que bueno, eh, para explicar los vectores voy a explicar ambos conceptos, el de espacio vectorial y el de vector, porque van uno de la mano del otro, ¿de acuerdo? Así que para que podáis visualizar qué es un espacio vectorial, pues voy a poner un ejemplo para más que nada captar lo que es de forma intuitiva la esencia. ¿Bien? Por lo tanto, imaginaos que tenemos una caja con unas moléculas de gas, de un gas, cualquiera, ¿vale? Pues la caja, que va a ser el contenedor, pues va a hacer la vez de espacio vectorial. Que se va a definir con este símbolo, que es una V así un poco caligráfica, ¿vale? Y suele ponerse, por si lo veis en algún libro, porque los espacios vectoriales llevan asociados a ellos unas operaciones, ¿bien? Y en este caso los espacios vectoriales que nosotros vamos a ver pues van a llevar la suma y la multiplicación, que luego más tarde, cuando ya dejemos claro qué es lo que es un vector y ya podamos diferenciar claramente qué es un espacio vectorial y un vector, pues ya introduciré qué son estas operaciones asociadas a este espacio vectorial, ¿vale? Que ya digo, van a ser la suma con otro vector y la multiplicación por un escalar, ¿vale? Para no dejar con la duda. Bueno, pues las moléculas de este gas van a hacer las veces de los vectores, que van a definirse con una V pequeña con una barra encima, y vamos a poner específicamente que estos vectores pertenecen a el espacio vectorial V. Bien, entonces el espacio vectorial
como ya os estaréis imaginando, pues va a poseer una dimensionalidad, ¿vale? Va a haber espacios muy simples de pocas dimensiones y espacios complejos de más dimensiones. En concreto hay espacios vectoriales que pueden tener dimensión infinita, ¿vale? Pero bueno, nosotros de momento eso no lo vamos a ver. Bueno, y los vectores, al igual que los espacios vectoriales tienen dimensionalidad, pues los vectores al final lo que van a ser son eh, a ver, como lo digo, van a unir dos puntos del espacio vectorial. Por lo tanto, un vector al unir dos puntos, pues lo que va a ser es un segmento. Espero que estéis de acuerdo. O sea, si un vector va a unir un punto de un espacio vectorial, un punto A y un punto B, pues nuestro vector V pues será un segmento y por lo tanto tendrá una dimensión, ¿bien? Independientemente de la dimensión que tenga nuestro espacio vectorial. Bien, pues una vez hemos esbozado este dibujo mental para un vector, a ver, que lo he hecho. Vale, pues vamos a borrar el dibujo de la caja. Vamos a dejar este esquema mental del vector. Vamos a dejarlo por aquí. Y la pregunta que podemos hacernos en primer lugar es cuál es el espacio vectorial más simple. Que de hecho voy a ponerlo en forma simbólica para irnos acostumbrando. Vale. ¿Cuál es el V mayúscula más simple? Pues como he dicho que los espacios vectoriales van a tener dimensionalidad, pues y que los elementos de este espacio van a ser rectas o segmentos, trozos de segmentos que unen dos puntos, pues ya un espacio de cero dimensiones no nos vale, porque un espacio de cero dimensiones es un punto y un punto no puede tener elementos, ¿de acuerdo? Porque un punto es la unidad más básica dimensional que existe. Por lo tanto, si nuestros elementos van a ser una especie de segmentos, pues el espacio vectorial más simple que va a haber es una recta. O sea, un espacio de una dimensión. Pues vamos a dibujarlo. Aquí se nos va a más infinito, aquí se nos va a menos infinito y aquí vamos a tener el 0, que va a ser un elemento muy importante dentro de nuestros espacios vectoriales, ¿vale? Así que esto va a ser esta recta de aquí. Por lo tanto, como cada punto de nuestro espacio vectorial va a ser un punto de esta recta, pues si es una recta continua no va a quedar más remedio que cada punto sea un número real. Así que vamos a decir que nuestro espacio vectorial
en este caso que es una recta, pues es un isomorfismo que se dice con los números reales. Que un isomorfismo no es más que podemos, por lo que acabo de decir, que podemos establecer una correspondencia entre cada punto de nuestro espacio con un punto del conjunto de los números reales, o sea, los números reales. ¿Bien? Bien, pues una vez tenemos ya nuestro espacio, la siguiente pregunta es, a ver, voy a ver por aquí, ¿qué es un elemento o vector de este espacio? Pues bien, al haber dicho que los vectores iban a ser una suerte de segmentos, pues vamos a poner uno aquí en esta recta. Por ejemplo, esto de aquí, que vamos a decir que va a unir el punto 0 pues con el punto 2. Muy bien. Por lo tanto, lo primero que vamos a identificar en los vectores es que van a tener dirección. ¿Y cuál va a ser esta dirección? Pues en este espacio vectorial que los vectores están en la misma recta, que es el espacio, pues va a ser la misma recta, ¿vale? Por lo tanto, la dirección va a ser la misma recta real. Y la siguiente propiedad que van a tener, como estamos viendo, es una longitud. O sea, van a poseer longitud. Y esto, en la jerga de los vectores, se le va a conocer como el módulo de un vector. Y el módulo de un vector va a definirse como si v con una barra arriba es el vector, pues su módulo va a ponerse como v solo o con la v y la barra encima y dos barras a los lados como si fuera un valor absoluto. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo va a poder calcularse este módulo del vector? ¿O a qué va a ser igual el módulo del vector? Bien, pues en este caso tan simple, pues simplemente lo que va a ser es vamos a llamarlo a este, el punto inicial y a este el punto final. Por lo tanto, va a ser el valor absoluto del punto final menos el punto inicial, que en este ejemplo de aquí, pues será, si esto es v, pues el módulo de v será el valor absoluto de 2 menos 0, pues 2. Bien, correspondiente con lo que la intuición nos dice. Muy bien, pues, ¿qué es lo siguiente? Pues una vez acabamos de introducir de forma subliminal el concepto de evolución, porque si no os habéis dado cuenta, al hablar de punto inicial y punto final, algo que tiene un inicio y un fin involucra una evolución.
Y de hecho vamos a ver que los vectores en física lo que van a describir van a ser magnitudes que van a estar sometidas a cambio, que generalmente el parámetro respecto al que van a cambiar pues va a ser el tiempo. En otras ocasiones pues no, pero generalmente sí. Así que al haber introducido el concepto de que los vectores llevan intrínsecamente dentro de ellos la evolución, con un punto inicial y un punto final, pues nos va a interesar hacia cuál de estos dos puntos de aquí eh, evoluciona el vector. O sea, vamos a tener que darle a ver, un momento, porque si no, no me va a caber. Vamos a tener que darle al vector un sentido que va a ser o positivo o negativo. ¿Y cuáles van a ser los criterios para que sea positivo o negativo? Pues van a ser exactamente los mismos que los de la longitud, pero sin el valor absoluto. ¿De acuerdo? Diremos que el sentido de nuestro vector va a ser positivo si el punto final menos el punto inicial es mayor que 0. Por lo tanto, en este caso, nuestro vector apunta o evoluciona hacia el más infinito de nuestro espacio vectorial de V. Y en el caso del sentido negativo, pues será que el punto final menos el punto inicial sea menor que 0, en cuyo caso diremos que apunta hacia el menos infinito de nuestro espacio vectorial. Entonces, en nuestro ejemplo, como hemos marcado nuestro punto final como el 2 y nuestro punto inicial como el 0, pues el sentido de nuestro vector va a ser 2 menos 0 es 2, positivo. Por lo tanto, apuntará hacia el más infinito de nuestro espacio vectorial. ¿Y eso cómo se hace? Pues simplemente se pone una punta de flecha y sin problema. Bien, así queda definido la dirección de nuestro vector, la longitud y el sentido. ¿Qué hubiera pasado si tenemos pues que nuestro vector hubiera sido este de aquí? Pues entonces el punto final hubiera sido el menos 2 y por lo tanto a la hora de calcular su sentido pues hubiera sido el punto final menos 2 menos 0 igual a menos 2. Hubiera sido negativo y entonces hubiera tenido este sentido. Y vemos que el módulo de nuestro vector en ambos casos hubiera sido 2, exactamente el mismo, porque valor absoluto de 2 menos 0 es valor absoluto de 2, que es 2, y el valor absoluto de menos 2 menos 0 es valor absoluto de menos 2, que es 2. Muy bien. Pues una vez hemos definido ya estos tres parámetros, que son
la dirección, la longitud y el sentido de un vector, ¿de acuerdo?, que en nuestro dibujo general ahora ya lo tenemos completamente esbozado, pues vamos a preguntarnos cómo cambia todo este esquema que hemos planteado para un espacio vectorial de una dimensión, pues vamos a ver cómo cambia para espacios vectoriales de más dimensiones. ¿Bien? Así que, bueno, vamos a borrar todo. Entonces, al igual que en una dimensión el espacio más simple que hay es una recta, pues en dos dimensiones el espacio vectorial que puede existir es entonces un plano, ¿de acuerdo? O sea que de hecho igual otra vez lo voy a poner como V, un espacio vectorial en dos dimensiones, pues será un plano. Así que lo que vamos a estar es interesados de extrapolar a más dimensiones todo el desarrollo matemático que hemos hecho para una dimensión que nos ha quedado muy lógico y consistente y muy bonito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un espacio vectorial de dos dimensiones estará, vamos a decir que va a estar formado por dos espacios vectoriales de dimensión 1, que van a ser estos, vaya, que van a ser estos de aquí, que son dos rectas, como teníamos en el caso unidimensional, puestas de esta forma perpendicular, que de hecho no tienen por qué ser perpendiculares, pero de momento vamos a ponerlas que así lo van a ser porque nos van a facilitar mucho la vida, pero que sepáis que un espacio vectorial, esta primera recta que vamos a llamar V1, ¿de acuerdo?, que va a ser isomorfo a R, y esta de aquí, que va a ser V2, que también va a ser isomorfa a R, ¿de acuerdo? Así que, como hemos dicho, nuestro espacio vectorial V lo que va a ser es un plano y va a estar formado por dos espacios vectoriales de dimensión menor que van a ser V1 y V2. Por lo tanto, para formar un plano o el área, esta zona de aquí, pues como se multiplica la base por la altura y la base en este caso va a ser nuestro espacio vectorial V1 y la altura va a ser el espacio vectorial V2, pues la región que va a determinar el espacio vectorial V pues será V1 por V2. Y esto nos lo va a permitir poner el que sean perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Porque si no, no podríamos poner esto de esta forma tan sencilla. Entonces, como cada uno de estos espacios hemos dicho que es isomorfo a R, pues R por R es R cuadrado. Por lo tanto, nuestro V, que hemos dicho que es V1 por V2, pues va a ser isomorfo a R2, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se conoce como espacio euclídeo plano. ¿Bien? Ok, pues lo siguiente a comentar es por qué el 0 es un elemento importante de los espacios vectoriales. Pues bien, porque si no, no van a ser espacios vectoriales. Y es así de simple. El 0 tiene que tener la peculiaridad
de que sea el único elemento en común que tengan V1 con V2. ¿Y eso cómo se pone? Pues se pone que V1 intersección con V2 es igual al vector 0, ¿vale? Que es que cuando ambos espacios V1 y V2 interseccionan, ¿de acuerdo? Pues el único elemento que hay en esta intersección de aquí, pues es el vector 0, ¿vale? O visto de esta forma también más gráfica, pues el punto donde cortan ambas rectas es el 0. Yo creo que se ve incluso más fácil aquí. Vale. Pues ¿cómo hacemos ahora para definir las propiedades de un vector como hemos hecho en el caso anterior? O sea, definir un vector v que pertenece al espacio vectorial v que es isomorfo en este caso concreto a R2. O sea, voy a poner por aquí que todo esto es V, ¿vale? Aunque esté formado por la unión de dos subespacios de dimensión menor, ¿vale? Pues, igual que antes, lo primero que vamos a hacer es definir la dirección, ¿de acuerdo? Pues ahora ya no va a ser tan fácil porque un plano, como es todo el espacio formado por el producto de R por R, o sea, como es R2, pues va a tener infinitas rectas, como, como va a poder ser esta de aquí, ¿bien? Así que ahora no lo vamos a tener tan sencillo como antes para decir que la dirección era la misma que la del eh, espacio vectorial que teníamos, que era uno solo. Pues lo que vamos a hacer en esta ocasión pues va a ser definir la dirección de nuestro vector v como una suma de... O sea, vamos a definir nuestro vector v y a través de esa definición la direccionalidad saldrá sola como la suma de un elemento del subespacio vectorial v1, que vamos a llamar v1 barra, y otro elemento del espacio vectorial v2 que vamos a llamar v2 barra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que v1 pertenece a v1, que v2 pertenece a v2, y por cómo hemos dispuesto v1 y v2, los espacios vectoriales, pues v1, vamos a poner los subcolores, pues v1 va a ser perpendicular a v2.
Y entonces v va a ser igual a v1 suma directa, ¿de acuerdo? Se llama así, ahora explico lo que es este concepto. v2, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí, que es un círculo con un más dentro, se llama suma directa y lo único que está diciendo es que el elemento v1 pertenece a un subespacio y el elemento v2 pertenece a otro subespacio y que ninguno de estos subespacios tiene un elemento en común que no sea el 0. O sea, la intersección de estos espacios es el 0. Bien, que es exactamente lo que habíamos dicho antes, pues cuando ocurre esto, que un vector se puede poner como suma de un elemento de un subespacio de dimensión menor más la suma de otro elemento de otro subespacio de dimensión menor, o sea, v1 y v2, y que la intersección de estos subespacios es el vector 0, pues entonces la suma se pone de esta manera. Es una suma directa, que se llama. Así que, como estamos viendo, pues nuestro vector, la dirección de nuestro vector v va a venir dada por esa suma directa y por el valor que tengan este número y este número, o sea, por el módulo de v1 y de v2. Porque ya estaréis viendo que si v1 en realidad viniera hasta aquí, pues el vector v sería este. O sea, tendría una inclinación un poquito más hacia abajo y sería otra recta. Tendría otra dirección que sería la de la recta que lo contiene. ¿De acuerdo? Vale. Pues bien, el siguiente concepto a definir del vector es la longitud. ¿Y cómo vamos a definir la longitud? Pues bueno, como este dibujo de aquí, si trasladamos el vector v2 aquí, pues ya estamos viendo que tenemos un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras y el módulo de v lo que va a ser es la raíz cuadrada de el módulo de v1 más el módulo de v2 y al cuadrado, que se me ha olvidado, en el v1, vale, y todo ello a raíz cuadrada. Por lo tanto, esta va a ser la forma en la que definamos la longitud de un vector, que de hecho es una generalización del espacio de una dimensión, porque vemos que en el espacio de una dimensión no necesitamos hacer esta descomposición del vector v en estos dos elementos de espacios vectoriales, de los espacios vectoriales que forman el espacio vectorial más grande. Por lo tanto, solo vamos a tener v1 y entonces el módulo de v1 va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de v1 al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz y esto va a ser igual, ¿de acuerdo? Que no sé si lo he dicho, pero aquí el módulo de v1 va a seguir siendo
al estar contenido en un subespacio de dimensión 1, pues el módulo de V1 va a seguir siendo el punto final, valor absoluto, menos el punto inicial. Y el módulo de V2 exactamente igual. Porque, como hemos visto, esta forma en una dimensión nos fue muy útil y pues vamos a extenderla a más dimensiones. Bien, pues así es como se define la dirección y la longitud de un vector. Y el sentido, pues aquí el sentido ya no va a ser tan fácil, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que abstraernos o recurrir a una abstracción matemática. Bien, que lo que va a hacer es que el sentido de nuestro vector nos lo van a dar los sentidos individuales de los vectores en los que descompongamos nuestro vector v. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos que el vector v es igual a, no sé, a más v1, el número que sea esto, menos v2, pues el sentido de este vector será, a ver, pues tenemos que más v1, pues este vector de aquí nos puede valer perfectamente, pero menos v2, pues como v2 pertenece al espacio vectorial 2, pues al tener un menos apuntará hacia el menos infinito de ese subespacio vectorial. Por lo tanto, en este caso, este será nuestro v2. Así que v en este caso pues tendrá este sentido. Así que, como veis, el sentido es intuitivo en una dimensión, pero cuando ya empezamos a añadir más dimensiones, pues incluso a lo mejor de forma visual en 2 y en 3 podemos llegar a verlo, pero si hablamos de 4 o 5 dimensiones, pues hacia qué dirección del espacio, de un espacio de 5 dimensiones apunta un vector. ¿Cómo es un espacio de 5 dimensiones? Bien, así que vamos a tener que guiarnos por los sentidos de los subespacios que formen el espacio más general. Entonces estos van a ser los sentidos individuales de V1, que voy a simbolizarlo como más o menos V1, perteneciente a su espacio vectorial, a su subespacio vectorial, y el sentido de V2 perteneciente a su subespacio vectorial. Bien. Muy bien. Pues como veis, para eso es lo que nos ha servido que decía que iba a ser muy importante que los subespacios vectoriales fueran perpendiculares entre sí, que se llaman, en la jerga de los vectores esto se llama ortogonalidad, ¿de acuerdo? Porque de esta forma, pues nos va a ser muy fácil aplicar el teorema de Pitágoras y calcular módulos y así como pues todo el desarrollo
matemático. Bien, así que esto es extendible a espacios vectoriales de dimensión mayor que, si siguen siendo los subespacios que lo forman ortogonales, perpendiculares entre sí, pues seguirá siendo isomorfo pues a la dimensión total de ese espacio, ¿de acuerdo? A R3, a R4, bien, o sea, si tuviéramos aquí otra dimensión más, bien, pues simplemente tendríamos que añadir, para definir la dirección, otra suma directa más, y para definir el módulo, pues otro módulo más. O sea, ya el concepto es extendible al número de dimensiones mientras éstas sean ortogonales entre sí, pues el concepto es extendible al número de dimensiones que sea, ¿de acuerdo? Donde aquí exactamente igual, o sea, el módulo de V3 seguiría siendo el valor absoluto de su punto final menos su punto inicial, ¿vale? Y su sentido exactamente igual. En esa dirección que he puesto, que si fuera un espacio vectorial de 3 dimensiones, pues vendría por aquí, ¿de acuerdo? Pues aquí, por ejemplo, vendría al menos infinito. Aquí se iría al más infinito y pues sería todo exactamente igual. Este sería el espacio vectorial 3, isomorfo también a R, y como he puesto antes, pues entonces el espacio general sería isomorfo al producto de las 3 R's, como hemos visto aquí, y sería R3. Bien, o sea, ya, como digo, ya a partir de aquí podemos tirar millas para adelante porque hemos definido correctamente de forma matemática pues todo este entramado. Así que ya como final de este capítulo voy a comentar lo que dije de que un espacio vectorial lleva asociada unas operaciones, ¿de acuerdo? Que iban a ser el espacio vectorial V grande, que no voy a especificar ahora mismo la dimensión, pues dijimos que llevaba la suma y la multiplicación. Pues esto, ¿qué quiere decir? Que igual que la propiedad del cero, dijimos que era muy importante, que la intersección de los subespacios de los que está formado el espacio vectorial, ¿vale? Pues que la intersección de estos subespacios siempre tiene que ser el vector 0, pues los vectores de estos espacios vectoriales siempre pues tienen que cumplir los espacios vectoriales deben cumplir que la suma de dos de sus elementos debe dar otro elemento del espacio vectorial. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es lo que se conoce como operación interna, que va a ser la suma interna. ¿Por qué? Pues porque va a ser con elementos internos del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Esto lo que va a decir, en resumidas cuentas, es que teniendo un vector perteneciente
perteneciente a nuestro espacio vectorial y cogiendo otro vector perteneciente a este espacio vectorial también, ¿vale? Pues la operación de la suma lo que nos va a decir es que U, a ver, U más omega, o sea, omega W, perdón, pues tiene que dar un vector V que tiene que pertenecer también a nuestro espacio vectorial, ¿de acuerdo? Esto se ve muy fácil si imaginad que tenemos un plano, ¿de acuerdo? Pues si sumamos dos vectores del plano, pues ya hemos visto que se sumaba de esta forma los vectores y nos iba a dar este vector que sigue estando dentro del plano, ¿de acuerdo? Lo que no puede pasar es que al sumar este vector de aquí con este vector de aquí, pues nos dé un vector así que sea perpendicular al plano, por ejemplo, o sea, que no esté contenido en él, ¿vale? Esto no puede pasar. Por lo tanto, hay que definir una operación con elementos internos del espacio de esta forma, que se cumpla que la suma de dos elementos internos pues es otro elemento interno del espacio, ¿vale? Y la otra operación que debe cumplir un espacio vectorial es la que se conoce como operación externa, que va a ser la multiplicación por un escalar, ¿de acuerdo? En concreto, pues puede ser un escalar perteneciente a los números reales o a los complejos. Pero, bueno, yo creo que en este curso no vamos a llegar a trabajar con los complejos de esta manera, pero por si acaso, para dejarlo fácil, vamos a decir que va a ser una operación con un número real. Entonces, esto lo único que quiere decir es que teniendo lambda perteneciente a los números reales y teniendo v perteneciente al espacio vectorial, pues lambda multiplicado por v tiene que dar un vector que, igual que antes, pues pertenezca al espacio, ¿vale? ¿Y esto cómo se visualiza? Pues igual que antes, teniendo nuestro plano, pues si tenemos este vector de aquí, pues multiplicarlo por un lambda que será una dilatación del vector y multiplicarlo por un lambda será una contracción. O sea, en definitiva, estaremos multiplicando a nuestro vector por un número que lo hará o más grande o más pequeño, ¿de acuerdo? Y por eso se llama operación externa, porque es una operación con un elemento de un espacio externo que es R, ¿vale? O sea, lambda es un número y no es un elemento de V, porque los elementos de V son vectores, ¿de acuerdo? Pues nada, estas son
las dos operaciones que van asociadas al espacio, a los espacios vectoriales que nosotros vamos a ver, ¿de acuerdo? Luego estos vectores, aparte de esto, pues igual que un cuerpo que se llama en matemáticas, pues cumplen eso, pues las propiedades asociativas respecto de la suma y unas cuantas más, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo sobre la marcha, ¿bien? Así que, pues nada, hasta aquí este vídeo de hoy y nos vemos en una próxima.